Pues 11 minutos que pasamos de las 10 de la noche, seguimos avanzando en esta noche, en este Albacete Directo, que semana tras semana pues intentamos que sea pues un poquito especial, sobre todo pues por quienes nos escuchan y que nos gusta sentirnos escuchados, como tanta gente que necesita pues hablar y contar sus cosas, sus experiencias. Albacete pues es una ciudad que está llena de muchas cositas por contar, como decimos los de por aquí, y eso es lo que pretendemos en este magazine, que no solamente más allá de lo que nos podemos encontrar y de lo que marca la vida cultural, política de Albacete, sino a veces de cositas un poquito más interesantes, o al menos lo intentamos, que no es poco, y contamos con su ayuda y participación, pues así lo desean a través del teléfono del 967 22 11 03 y de la dirección de correo electrónico albacetedirecto@hotmail.com. Y yo no sé si saben, muchos de ustedes, de vosotros, también los más jóvenes, que, por qué no decirlo, en esto del asociacionismo obrero y sindical, porque muchos jóvenes estamos un poquito, vamos, si tuviera que ganarme la vida con esto de historia obrera, pues vamos, prácticamente comería todos los días pan y agua. Yo no sé si saben que el día 1 de noviembre de 1910, en el local barcelonés del Círculo de Bellas Artes, pues quedó constituida la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, una organización pues eminentemente obrera, dentro de un contexto social pues completamente distinto al que hoy tenemos, pero que los chicos de esta agrupación aquí en Albacete pues han organizado, han querido, imagino que de manera conjunta con otras partes de España, pues recuperar un poquito lo que es la memoria referente a carteles y lo que representó este sindicato, esta asociación obrera, pues en nuestro país. Pues tenemos pues ya al teléfono la persona que nos va a contar muchas más cosas, que es Juan Antonio Aguñón, portavoz de esta Confederación Nacional del Trabajo aquí en Albacete. Juan Antonio, buenas noches. Buenas noches. Bueno, bienvenido a esta casa de Nova Onda Radio. Gracias. Y bueno, fue el 1 de noviembre del 1910 en Barcelona, ¿no?, cuando quedó pues constituida esta organización de trabajadores. ¿Existía con anterioridad alguna organización parecida o algo así? Sí, realmente la creación formal fue en la fecha que tú mismo comentas, en noviembre de 1910. Sin embargo, antes de esa fecha ya existían antecedentes que se podrían remontar, pues por ejemplo, a la Federación Regional Española, que era la Federación de los Trabajadores Españoles, que formaba parte de la Internacional, la famosa Internacional que se disolvería debido a las disputas entre Bakunin y Marx. Después de ella, cuando la Federación Regional Española se disolvió, porque como tú mismo has dicho era otro contexto social, la gente luchaba con mucha más intensidad y la represión estatal en aquel entonces también se daba con mucha más intensidad. Y por eso mismo esta Federación Regional Española se disolvería, más tarde nacerían tantas organizaciones que correrían también la misma suerte, y sería en 1907 cuando se creó en Barcelona también Solidaridad Obrera, que se actuaba únicamente en el ámbito regional de lo que es Cataluña. Ajá. Y fue precisamente con la intención de ampliar ese ámbito al resto del Estado, por lo que se convocaría ese Congreso Obrero Nacional en Barcelona, que llegó a reunir unos 30.000 miembros, de los que la mitad eran catalanes y un cuarto andaluces, y bueno, el otro cuarto eran de varias zonas de España. Y en aquel momento sería cuando realmente de forma formal se formaba la Confederación Nacional del Trabajo. Pero sí, evidentemente existía antes también un amplio trabajo para llegar a ese punto, y muchas otras organizaciones que no siguieron adelante. Estamos hablando de una época completamente distinta, afortunadamente, que no tiene nada que ver con lo de hoy, pese al panorama que vivimos, con muchas trifulcas entre el Estado, entre la Constitución, que no se parecía, pues Alfonso XIII parecía que no la respetaba así demasiado. ¿Qué representa la Confederación Nacional del Trabajo para los trabajadores, para el mundo obrero, desde una perspectiva histórica, hoy día? Pues desde una perspectiva histórica se podría decir que representa una demostración de la capacidad que tienen los trabajadores para llevar a cabo grandes cambios en la sociedad e incluso en el sistema de organización social que está vigente en ese momento, porque realmente la Confederación Nacional del Trabajo no solo llevó a cabo huelgas bastante famosas como la de la canadiense, con la que se consiguieron los derechos y
y mejoras laborales y económicas que ahora disfrutamos, como las 8 horas de jornada laboral máxima. Sí, y no solo llevó a cabo ese tipo de acciones, sino que además en ciertos periodos de tiempo concreto, como en 1936, se llevaron a cabo auténticas revoluciones en las que se cambió realmente la forma de organización que existía en aquella época, que era la Segunda República, y realmente se llegó a funcionar de una forma bastante similar a la que proponen los planteamientos anarquistas durante un corto periodo de tiempo, porque luego durante la guerra pues las tensiones internas, las divisiones internas fruto de los conflictos entre comunistas y anarquistas acabarían llevándolo al traste, y luego claro, con la derrota de las fuerzas republicanas o libertarias o como se las quiera llamar a manos del franquismo, todo terminaría de una forma no demasiado bonita. Pero realmente yo creo que históricamente supuso eso, una demostración de que realmente la clase trabajadora puede cambiar las cosas porque lo hizo realmente en aquella época. Es que realmente estamos hablando que, de acuerdo, durante el periodo de la Segunda República, incluso antes, pero bueno, vigentemente, pues evidentemente fue con la Segunda República, pues donde los trabajadores pues realmente se consiguió condiciones laborales que hoy día, como tú bien decías, esas 8 horas, y que bueno, pues visto un poco ya con la perspectiva de los años, realmente pues muchos historiadores insisten que esa fue una de las pues que hago, pues digamos que estas cosas, que la República molestaba, entre otras cosas, no solamente por esos cambios sociales y políticos, sino por esa ventaja que tenían los obreros, que empezaban a tener y a disfrutar de verdad, y que pues, todo eso molestaba, ¿no? Eso fue un poco también lo que, bueno, la parte menos democrática de este país, pues se echó a la calle con las armas y con el ejército y esas cosas. Claro, sí, que efectivamente que realmente uno de los sectores sociales que más apoyo brindó al levantamiento militar fueron realmente los ricos y los poderosos de aquella época, parte de ellos al menos, que realmente veían que aquello suponía una posibilidad de dejar de sufrir derrotas a manos de los movimientos de trabajadores que cada vez conseguían más derechos sociales y laborales. Bueno, podemos hablar de un antes y un después, como tú bien decías, de la CNT con la llegada de la Guerra Civil. Verdaderamente, aparte de esas divisiones internas, pues no cabe duda la capacidad organizativa que llegó a tener esta organización. Con esta exposición de carteles recuperáis vuestra memoria, pero también como organización también recuperáis la memoria de muchos trabajadores, ¿no? que lucharon y que formaron parte de la CNT. Sí, efectivamente. De hecho, en algunos de estos carteles se pueden ver, si no recuerdo mal, se podían ver menciones a Durruti, por ejemplo, que era uno de los más famosos militantes que haya tenido no ya la CNT, sino el anarquismo, el movimiento libertario en este país. Sí. Y bueno, igual que Durruti, muchísimos otros nombres de militantes de la CNT famosos en este país, como puedan ser García Oliver, Federica Montseny, pero no solo ellos, sino también todos los militantes de a pie, todos los trabajadores que realmente eran los que llevaron adelante el sindicato y los que hicieron que todo aquello pudiera ser realidad. ¿Qué más podemos ver en esta exposición? Que recordemos que está en la sala de exposiciones de la Biblioteca Pública del Estado, en la calle San José de Calasanz, número 14. ¿Qué más podemos ver en esta exposición? Pues una de las cosas que a mí personalmente más me llamó la atención fue ver cómo había cambiado la retórica, la dialéctica, la forma de hablar y de llegar a la gente desde aquella época del 36 hasta ahora. Porque, por ejemplo, algunos de los carteles se pueden ver que son llamamientos a unas jornadas o asambleas informativas que tuvieron lugar en aquel entonces, y se puede ver cómo la forma de hablar realmente ha cambiado. En aquella época era muy simple realmente. Incluso en los carteles que ya no son de llamamiento a asambleas y demás, en la mayoría de los carteles se puede ver un estilo artístico bastante sencillo también. Hay que tener en cuenta que en aquel entonces el analfabetismo estaba, por desgracia, muy extendido por la península.
Entonces se buscaba también aquello, que los carteles fueran sencillos de entender y que no fuera necesaria una gran base cultural para realmente entender su significado. ¿Hasta cuándo? Sí, perdón. No, simplemente decir que es interesante ver el contraste entre aquello, entre la propaganda de aquella época y cómo es la propaganda de las organizaciones sindicales o de otros movimientos sociales que existen actualmente. Todo un pequeño lujo. Esta exposición, Juan Antonio, viene de otras provincias, de otros comités. ¿Cómo surgió esta recolección de carteles? Pues realmente fue recuperado no hace mucho bueno, en primer lugar se recuperó de la Fundación Pablo Iglesias, pero ellos lo habían recuperado del Archivo Militar de Ávila. Ajá. Donde, claro, hay que tener en cuenta que cuando el franquismo y los militares sublevados ganaron la guerra, se apoderaron de todas las posesiones y de todas las propiedades materiales de la CNT. Y entonces estos carteles, por ejemplo, fueron a parar al Archivo Militar de Ávila y en 1987, creo recordar, acabaron en la Fundación Pablo Iglesias, que está relacionado con el PSOE, y no sería hasta 2006 cuando la CNT tuvo conocimiento de que aquellos fondos históricos estaban en poder de la Fundación Pablo Iglesias y, claro, se puso en contacto con ellos para pedir la devolución, ¿no? Porque realmente ni el golpe militar fue legítimo, ni el apoderamiento de todo aquello fue legítimo. No les pertenecía exactamente eso y nada. Juan Antonio, podemos ver esta exposición hasta el próximo viernes, día 26. Y bueno, pues invitar a nuestros oyentes a que se pasen por la Biblioteca Pública del Estado, a que sean partícipes también de un poquito de la historia, yo creo un poco de nuestra historia, de todos, independientemente de sus afiliaciones sindicales, ideología política. También es importante y un lujo que tenemos aquí en Albacete que podemos ver. Bueno, estoy de acuerdo. Y para terminar, en lo que se refiere hoy día a las organizaciones de trabajadores, hoy día, ¿qué lugar ocupa la Confederación Nacional del Trabajo, esta histórica organización obrera, la CNT? ¿Qué lugar ocupa eso hoy día, en el 2010? Pues a nivel presencial, por desgracia, tenemos una influencia social más bien pequeña. Sobre todo si lo comparamos con la influencia que tuvo en el pasado, pero yo creo que hoy en día constituye, por así decirlo, una alternativa para todos aquellos que no se sientan identificados con los sindicatos mayoritarios actuales o piensen que no es esa la forma de hacer sindicalismo que a ellos les interesa o les gusta, por así decirlo. Entonces yo creo que hoy en día de momento tiene ese papel de alternativa al sindicalismo mayoritario. Y bueno, desde la organización estamos intentando que realmente vaya creciendo para volver a retomar la capacidad de cambiar las cosas que tuvo en el pasado. ¿Os podéis sentir indiscriminados por parte de las administraciones, del gobierno central, de esas ayudas, esas enormes ayudas que se conceden a los sindicatos, denominados sindicatos mayoritarios, y que otros, pues que parece, claro, a lo mejor porque no, bueno, esto tú lo sabrás mejor que yo, porque no tenéis representación en las empresas o tal, pero el caso es que puede haber presuntamente cierto favoritismo en algunos sindicatos? Hombre, en el tema de las subvenciones realmente no nos sentimos discriminados porque somos nosotros los que escogemos voluntariamente no aceptarlas. De hecho, la CNT de aquí de Albacete ha comprado recientemente un nuevo local en el que estábamos, ya se acababa el contrato de alquiler y demás, y ha comprado recientemente un nuevo local con el dinero de la autogestión de los propios miembros del sindicato y de lo que hemos recibido del Fondo de Patrimonio Histórico, es decir, del dinero procedente de todos aquellos locales que, como te comentaba, fueron expropiados por el franquismo y demás. Y ya te digo, sin necesidad de subvenciones ni demás, pero en ese tema ya te digo que no nos sentimos discriminados porque somos nosotros los que no queremos cobrarlas. Si nos sentimos discriminados quizás
en el modelo de representación sindical que se implantó durante la transición y que ha seguido vigente hasta ahora, que es el de los comités de empresa y demás, porque realmente nosotros tampoco queremos participar en comités de empresa porque son contrarios a los principios del sindicato. El sindicato se basa en la ausencia de jerarquías, líderes y cualquier forma de autoridad. Nadie manda sobre nadie. Y en los comités de empresa lo que ocurre precisamente es lo contrario. Hay unas elecciones sindicales en las que la gente elige la persona a la que va a decidir por ellos durante un número determinado de años. Entonces, nosotros voluntariamente no queremos formar parte de esas elecciones sindicales, pero eso también lleva sus consecuencias y dificulta realmente la labor sindical en las empresas, lo que en parte también es la causa, no totalmente, pero sí en parte, de esa poca implantación que tiene la CNT actualmente, que efectivamente hay una discriminación en lo que se refiere a que los sindicatos que sí participan en esas elecciones sindicales sí que poseen ciertas ventajas que realmente la CNT no tiene. Juan Antonio, pues si te parece, pues lo dicho, emplazamos a nuestros oyentes de Albacete Directo de Nova Onda Radio que se pasen por la Biblioteca Pública del Estado hasta el próximo día 26 y con esta interesante exposición de carteles históricos de la CNT. Y si te parece, pues dicho queda y te agradecemos tu atención en este ratico de radio que has compartido con nosotros. Nada, gracias a vosotros. Pues hasta otra, si te parece. Vale, hasta luego.